Hola, sí, yo por mi parte estuve viendo algo. Em, Duda no me quedó, pero por ahí como reflexión y también de lo que estábamos hablando en las clases anteriores, que en cuanto al conflicto cognitivo, ¿no? De cuando uno se da cuenta que no termina de entender, o mejor dicho, no puede explicar un tema, yo me lo imaginé más que nada en el ámbito académico, por ahí no tanto en lo cotidiano. Y que a veces influye que uno no pregunta por, no sé, por vergüenza, ¿viste? O más que nada, qué sé yo, en los primeros años es como que uno no sabe por qué, pero se inhibe y capaz tiene una duda y no se anima a decir, che, yo no entendí esto, si me lo podrían explicar de vuelta. A veces eso influye también en que, como limitante para aprender algo. Interesantísimo lo que contás, Andrés, porque ahí se ve con claridad cómo estamos preformateados en la cabeza con otra idea de aprendizaje, con la idea resultadística. Es decir, si uno está pensando que parte de no terminar de comprender, de hacer una hipótesis o tener una duda, es parte del proceso de aprendizaje, eso tendría que ser esperable. A mí me inquieta cuando ustedes no preguntan, porque entonces digo, ¿dónde están las cabezas de estos chicos? ¿Por dónde anda? Pero sin embargo, venimos formateados en una idea donde el que comprende todo, el que aprende, no tiene que tener dudas, ¿sí? Es decir, si no, este chico no comprende, qué duro que es para entender. Y sin embargo, desde esta perspectiva, la tarea docente trabaja con eso. Esa es la parte donde va incorporando el conocimiento científico, ¿sí? Así que es súper interesante la reflexión que hiciste, porque nos habla de qué posicionamiento real se tiene al enseñar, ¿sí? Porque el conflicto cognitivo, como les decíamos la vez pasada, se provoca. Es decir, uno intenta que eso pase porque sabe que en ese momento la motivación, la atención y la comprensión abren como una ventana para poder incorporar el conocimiento científico. Así que uno como docente tiene que buscar eso, ¿no? Como docente o como coordinador de un taller comunitario, tiene que buscar que aparezca el conflicto cognitivo, que aparezca la duda, las hipótesis, las contradicciones, las, las lagunas, ¿sí? Es decir, no entiendo esto, no sé cómo explicarlo. Eso es el momento privilegiado donde uno en ese momento efectivamente pone en juego el conocimiento científico. El resto, dudas, preguntas, cosas que les surgió del material que tenían que leer. A mí dudas no, pero sí me llamó la atención y me parece que es súper acertado esto de que cuando el alumno no logra por ahí aprenderlo, después lo repite como de memoria. ¿Y cuánto pasan, sobre todo en la facultad? Por ahí me pensaba lo mismo que Andrés en los primeros años, cosas de biología, de bioquímica, cosas que por ahí no entendemos y lo primero que hacemos es estudiarlo de memoria, pasarlo y listo. Y qué importante sería poder explicarlos o tener esto que a mí también me costó mucho aprender a estudiar y empezar a explicarme las cosas a mí misma para que me vayan quedando y no repetirlas de memoria. Claro, eso en la línea que nosotros estamos trabajando, que es el constructivismo, se habla de que hay aprendizaje cuando hay posibilidad de transferencia de ese aprendizaje, que es lo que vos decís, Flor, que vos te lo podés explicar, se lo podés explicar a otro, lo podés aplicar en otras circunstancias. En ese momento de aprendizaje, cuando ese aprendizaje está disponible para usarlo y en realidad está disponible para usarlo cuando yo lo pude incorporar a categorías preexistentes de análisis, ¿sí? Por eso se llama constructivismo. Voy construyendo redes conceptuales en mi cabeza que hace que pueda estar disponible ese aprendizaje, ¿sí? Obviamente que ese aprendizaje no es así en el conocimiento cotidiano, donde uno lo tiene fragmentado, solamente es así, organizado y ordenado en profundidad, cuando uno se está apropiando del conocimiento científico, ¿no?
que hoy vamos a ver que implica otras operaciones de pensamiento, ¿no? ¿Algún comentario más? ¿Dudas? ¿Comentarios? Yo quisiera aportar en una pequeña nota para el libro negro, digamos, de esto, de que existen en muchas de esas experiencias donde se fomenta, entre comillas, una participación en la cual verdaderamente no es valorada desde la planificación docente, muchas veces las preguntas esas de ¿entendieron? No, son las que verdaderamente actúan como el obturador frente al estudiante que piensa que si no lo entendió, entonces el que está mal es él, y no la metodología o la acción que se llevó adelante del planteo didáctico. Entonces, en nuestro rol de estudiante muchas veces nos hemos visto como una especie de sujeto pasivo digamos, de una participación numeraria dentro de una experiencia de ese tipo, donde por más que nos preguntaran si habíamos entendido, si quisiéramos hacer una pregunta o tuviéramos una reflexión, digamos, nos boicoteábamos a nosotros mismos porque iba en contra de la lógica imperante de lo que era la metodología de la clase. Si vos tenías una clase donde básicamente era una cuestión transmisiva, vertical, digamos, que no cuadrara dentro de lo que Ausubel diría lo significativo, digamos, de poder yo asociar con otro tipo de cosas, si yo no tenía una clase que me ofreciera esa cosa, tampoco iba a poder ofrecer una respuesta, decir, no entendí. Se esperaba de que yo, sujeto estudiante, estuviera ahí para responder que sí, a que había entendido, y que si tenía algún tipo de pregunta o algo, yo tengo la vivencia muy particular de esa, te decía el profesor, bueno, lo pueden encontrar en el libro tanto, en el capítulo tanto, ahí si lo leen lo van a terminar de entender. Entonces uno tenía como una doble culpa, el no haber entendido durante la clase y después tener que ir al libro y tampoco entender el libro, porque es una cuestión que necesitaba otro tipo de andamiaje para poder. Entonces ahí eso del formato, que hemos estado preformateados en una estructura en la cual nuestra pregunta incomoda o nuestro planteo incomoda, así se han reproducido la mayoría de las clases en las cuales nosotros hemos tenido muchas experiencias. Entonces cuando te dicen, bueno, el error es parte de este juego y toda tu vida te hicieron creer que equivocarse estaba mal o que el error no era valorado, entonces uno entra en una especie de crisis de decir, nos ha pasado a nosotros en esta experiencia, que en el último año de la carrera nos digan, recién ahora nos vienen a explicar esto, ¿por qué no me lo explicaron esto en primero, en segundo año? Pero bueno, son cuestiones que van esto del preformato y de lo esperable, que muchas veces lo esperable, más que nada, es una estructura de cartón pintada que se recuenta estadísticamente por la cantidad de avances que se dio en un determinado. Como el personaje de Arturo en nuestras entrevistas, que él lo único que importaba era terminar el programa e ir para adelante, y si no entendía, bueno, vayan y revisen, porque no era parte, la pregunta o el error no era parte de ese esquema. Nada más. Bueno, todo esto me parece súper importante para que pensemos que nosotros no venimos de un plato volador y nos instalamos ahora en un nuevo paradigma de cómo enseñar, sino que adentro de cada uno de nosotros está este esquema que hemos aprendido, y generalmente los esquemas mentales, las representaciones mentales que tenemos en este caso de cómo enseñar, son las que salen habitualmente. Entonces hay como un trabajo importante sobre cada uno antes de ejercer ese rol de sujeto que enseña, de pensar cómo hacemos para cambiar un esquema diferente. Entonces, para eso hay dos ayudas. Una es la planificación, es decir, previamente pensar cómo lo vamos a hacer. Y la otra ayuda es
tener una dupla, por lo menos, de alguien que trabaje con nosotros. Algo muy interesante es que haya alguien que haga un registro de lo que sucede en el taller o en la clase, y después uno puede evaluar y analizar qué cosas puso en juego. Es decir, como una es la planificación y la otra es la evaluación del desempeño docente. Entonces, este modelo problematizador, que ahora les voy a mostrar más características, tiene una parte antes de ejercer el rol de sujeto que enseña y después de ejercer ese rol de sujeto que enseña. Por eso llamamos la didáctica deliberativa, donde primero deliberamos con uno mismo y con el otro, que nos hace de pareja. Por eso siempre en esta manera de enseñar se piensa siempre en grupo enseñante, no en una sola persona, ¿sí? Sino nosotros, por ejemplo, siempre estamos los tres en todas las clases, y en los recreos o después de la clase vamos ajustando, viendo qué pasó, retocando, viendo qué es lo que hay que reforzar, ¿sí? Nos vamos contando lo que vimos cada uno de cómo sucedió eso, ¿sí? Entonces, también es un paradigma distinto de que no es el docente del saber, sino el equipo docente el que trabaja. Es decir, hay toda una modalidad distinta de pensar lo educativo. Así que bueno, en principio, hoy vamos a ver algo de la planificación y algo de la evaluación, pero el pensar que este modelo no sería conveniente estar soles, sino que siempre estar con otro, ¿no? Que trabaje con nosotros. Bueno, vamos al modelo problematizador. ¿Ya se ve? Sí. ¿Y se ve bien? ¿Se lee? Lo agrando un poquitito ahí. Sí, yo en pantalla de la PC lo veo bien. Bueno, entonces, estamos hablando del modelo problematizador, pero ¿qué se entiende por problematizar? Bueno, básicamente Foucault, que trabajó mucho en el concepto de problematización, y hoy recién Diego habló de Althusser, que se dedicó... De Ausubel, de David Ausubel. Ah, de Althusser, no hablaste de Althusser. Bueno, Althusser se dedicó más bien a tratar de ver cómo se aprendía desde esta visión de problematizar. Y lo que nos dice Foucault es que uno da por evidente, por seguro, como incuestionable, y eso es la tendencia conservadora que tiene el pensamiento de todos los humanos, la tendencia a estabilizar, a conservar algo que entiende de una forma. En general, lo que pensamos en el conocimiento cotidiano no suscita dudas. Se nos presenta como aproblemático, es decir, no es un problema a resolver. Justamente lo que nosotros hacemos desde el modelo problematizador es que eso que es evidente, que está conservado, que está estático, que está estable, empiece a ser problemático, necesite ser cuestionado, repensado, interrogado. Es decir, que es sembrar la duda en el otro sobre ese tema. Entonces, fíjense qué diferente a lo que planteaba Arturo. Arturo no tiene dudas, tiene un contenido que lo baja. En cambio, desde el modelo problematizador,
justamente lo que se intenta es cuestionar, que se repiense lo que se está dando por seguro, interrogarlo a eso. Hay una frase muy linda, que habla un pensador francés que se llama Locke, que dice: educar no es hacer hombres y mujeres, agregamos nosotros, de las respuestas, sino hacer hombres y mujeres, agregamos nosotros, de las preguntas, ¿sí? Desde este lugar, fíjense cómo estas teorías de la enseñanza se llaman teorías críticas, porque justamente las contraponen contra las teorías reproductivistas que reproducen el modelo social reinante porque no cuestionan nada, no cuestionan ese contexto, ¿por qué nos pasa esto? En cambio, las pedagogías críticas, que esas pedagogías tienen en su esencia el modelo problematizador, se preguntan sobre eso que parece evidente. ¿Por qué pasa tal cosa? ¿Por qué sucede tal cosa? ¿Sí? Entonces, también el modelo problematizador es el que encarna la educación popular, porque como contábamos cuando hablábamos del paradigma de la educación popular, la dimensión política impacta en una dimensión pedagógica, y esa dimensión pedagógica es problematizar esa realidad que uno vive cotidianamente como natural. Desnaturalizar la realidad. Ahora, ¿qué se problematiza? ¿Qué cosas uno puede problematizar o qué quiere problematizar en el modelo problematizador? Por un lado, el aprendizaje que se está escalando, el objeto de estudio, preguntar por ese objeto de estudio, problematizarlo. Pero también los preconceptos y los prejuicios que tenemos en función de ese objeto de estudio, en función de esa situación, ¿sí? Poner en cuestión esos preconceptos y prejuicios, que ahora vamos a ver de qué se trata, y también problematizar, que era lo que yo decía al comienzo, el rol, la función, la responsabilidad en nuestra tarea cotidiana. Es decir, que aquí se ve una visión amplia del aprendizaje, no solamente lo que uno se puede apropiar del concepto de estudio, sino qué nos pasa con ese objeto de estudio, es decir, qué sentimos, qué preconceptos y prejuicios tenemos, y también qué hacemos en función de ese objeto de estudio, cómo lo llevamos a la práctica o lo manipulamos, o tenemos prácticas en torno a ese objeto de estudio. Es decir que hay una integralidad de lo que pensamos, sentimos y hacemos en esta idea de problematizar, no solamente lo que nos podemos apropiar como contenido, ¿sí? Es decir, se transforma en contenido lo que sentimos y se transforma en contenido lo que hacemos, no solamente lo que nos apropiamos del objeto de estudio. ¿Se entiende esto? Sí, se entiende. Las distintas áreas del aprendizaje, que no es solamente el aprender un contenido, sino ver qué sentimos y qué hacemos con ese contenido. Es decir, como que hay una visión, y si podemos comparar esto con la visión de la salud integral, no solamente lo que pasa en términos bio y psico, sino en todo lo que es la relación con la funcionalidad social. Bueno, vuelvo. Párenme si tienen alguna pregunta o algo que no se entiende, por favor, ¿eh? Entonces vamos a ver cada una de estas áreas. El problematizar, el aprender. Ahí es adquirir un conocimiento por medio del estudio o de la experiencia. Viene del verbo aprendere, con H en el medio, que significa agarrar
atrapar, es decir, como que eso me lo apropié, me lo agarré, ¿sí? Del latín aprendere es coger, apoderarse, está compuesto por el prefijo ad, hacia, y prendere, agarrar y atrapar. Es decir, que aprender es el movimiento hacia apropiarme de un conocimiento. Entonces acá estamos pensando en la acción que un estudiante o un participante de un taller está atrás de encontrar un conocimiento, persigue un conocimiento, ¿sí? Eso es problematizar el aprender. Ahora, problematizar los preconceptos y los prejuicios. ¿A qué nos referimos con preconceptos? Les pregunto a ustedes, ¿qué es para ustedes un preconcepto? Algo que ya sabemos de algo. O sea, vos, por ejemplo, nos explicás algo y lo que nosotros ya tenemos antes sabido. O sea, no sé si tiene que ser correcto o no, eso que ya sabemos. Exactamente. Es lo que parte, el preconcepto es parte de lo que llamamos ideas previas, exactamente. Es decir, no es lo mismo que el prejuicio, es un concepto previo, exactamente. Es una idea preconcebida, es lo que tengo antes de conocer el objeto en su profundidad, ¿sí? Es decir, que y está de la mano de lo que decíamos, que nadie es una cabeza de frasco, que no tiene nada, ¿sí? Es decir, que en realidad siempre hay preconceptos, imágenes o ideas que me hice de un determinado objeto, de una determinada realidad. Distinto al prejuicio. ¿Qué es el prejuicio, según ustedes? Y, o sea, yo creo que es algo que vos juzgás previamente, o sea, sin saber. O sea, como que Claro. tenés esa idea previa, pero es una idea negativa sobre eso que estaríamos aprendiendo. No necesariamente uno puede tener un prejuicio Sí, sobre de todo, valoración ¿verdad? positiva también, ¿sí? Ajá. Pero es un juzgar de antemano sin tener toda la información de ese objeto o de esa situación, ¿sí? Anticipadamente, antes de tener el concepto o el juicio, ya tengo una opinión. Y está muy ligado a lo afectivo, a lo emocional. Es decir, a cosas que me causan rechazo o me causan simpatía. Es decir, porque está muy ligada a la historia, está muy ligada a las cosas personales. Esto se ve mucho en el campo del análisis social, en el campo de lo político. Hay prejuicios antes de tener un análisis y el concepto o el juicio sobre algún objeto, sobre alguna situación. Porque viene tal partido ya me parece que es malo, porque estos son así o asados, ¿sí? Y no tengo el análisis de cuál es esa situación o cuál es esa ley o eso que se está accionando, porque me gana primero el prejuicio, ¿sí? O, bueno, no conozco en profundidad tal objeto porque me gana el prejuicio, ¿sí? De esos tenemos un montón. Yo, por ejemplo, tengo un listado de lecturas de novelas que no hago porque tengo un prejuicio con los autores, o por su nacionalidad, o por su posición política, y mucha gente me dijo, tenés que leer tal libro, tenés que ver, leer tal novela, y yo me da prejuicio justamente a tomar esa lectura porque la postura ideológica del autor o su nacionalidad me gana el prejuicio, ¿sí? Entonces, bueno, eso pasa muchas veces. Cada uno de ustedes tendría que ver cuál es el juicio o opinión acerca de una persona, de una situación, antes de poder tener los elementos, las evidencias,
de poder poner organizadamente las evidencias para poder elaborar un juicio, ¿sí? Con más real, ¿sí? Con una experiencia más acabada. Estoy achicando para que vean la última frase. Bueno, es que también está mal hecho el Power. Tengo que corregirlo ahí, está tomando la línea. Así que escucho si alguno quiere contar alguno de sus prejuicios, porque está bueno reconocerlos. Yo lo adquirí con el paso del tiempo, Vargas Llosa. O sea, padre. Yo no lo quería ¿Vos sabés nombrar. lo mismo? Encima me Vargas Llosa. regalaron una novela para mi cumpleaños. Bueno, yo no lo quería nombrar, pero me estaba refiriendo a ese autor. Exactamente. Igual la leía la novela, les cuento. Muy bien, y te gustó porque dicen que es maravilloso escribiendo. Me encantó. Maravillosa. Bueno, ya entonces me la vas a prestar. Bueno, ¿ustedes saben quién es Vargas Llosa? Porque por ahí estamos hablando de alguien que no saben. No sé. No. Bueno, Vargas Llosa es un escritor peruano que ganó el premio Nobel hace 5 años, me parece, más o menos. Pero que es un actor político muy importante en Perú, de un pensamiento político de derecha, muy clasista, digamos, que de alguna manera representa el pensamiento de derecha en Perú y tiene un gran nivel de actuación en la vida pública política peruana. Es el que hizo la entrevista a Macri y le preguntó si vuelve a ser elegido presidente, ¿qué haría? Y que Macri le contestó, haría lo mismo, pero más rápido. ¿Sí? Por ahí eso lo han visto en otros lugares y reconocen la imagen de Vargas Llosa. Y no solamente que es una figura predominante en el país, sino que integra varias asociaciones de políticos e intelectuales de derecha y que sacan manifiestos en contra de la garantía de derechos, tanto políticos como sociales, y por el otro lado, fiel defensor del neoliberalismo como política económica. Entonces, cuando nosotros decimos que tenemos rechazo es porque estamos en la antípoda de su pensamiento, y al estar en la antípoda de los pensamientos nos da cosita leer sus novelas, pero parece que sus novelas son fantásticas. Y entonces, bueno, que Laura venció ese prejuicio y las leyó. Con alguna Yo leí con Travesuras de la niña mala. Uh-huh. Me lo regalaron para mis 33 años, acá lo busqué porque no me acordaba, en el 2015. Y sí, la verdad que la novela es maravillosa. No tengo nada que decir. Bueno, y con algún área de conocimiento, ¿alguno de ustedes tienen algún prejuicio con algún área de conocimiento? Por La ejemplo. astrología encuadra ahí. ¿Eh? Si la astrología encuadra. No te metas con la astrología. Bueno, pero ¿me escuchan? ¿O estoy silenciada? No estoy bien. Bueno, déjalo que él tenga prejuicio con lo que quiere. La astrología, él tiene prejuicio. Le pregunto a los estudiantes qué dicen. Y sin ir muy lejos, por ejemplo, yo sobre la carrera tenía así prejuicios, perdón, tengo el celular en sonido. Tenía prejuicios porque tenía el prejuicio de que era como re del ámbito clínico, por ejemplo, de que la nutrición era re abocada específicamente a la salud así, ¿no? Desde la parte asistencial, por decirlo, y bueno, con el cursar y pasar de los años me di cuenta de la cantidad de otras ramas que tiene la profesión.
Bueno, más bien eso es un preconcepto, porque el prejuicio, acordate que tiene algo de lo emocional metido adentro, ¿sí? De lo valorativo. Si vos decís que eso te implicaba una valoración positiva o negativa, bueno, ya lo podemos considerar un prejuicio, pero más bien lo que definís es un preconcepto. El resto... Por ahí Sí, se pasa me mucho. ocurre, Ah, perdón, sí, vale. bueno, se me ocurre, por ejemplo, Soledad Barruti, que habla mucho ella de nutrición y está muy metida en el tema, pero al principio yo tenía también ese prejuicio de que ella no es nutricionista, no debería hablar quizás, lo relaciono con ella, por ejemplo, al prejuicio. Sí, claro. Los prejuicios corporativos son muchos, siempre. Eso, muchos, sí, que solamente una disciplina la tiene que ver el propio de la disciplina y se juega mucho ahí del poder, pero hay muchos prejuicios en torno a eso. Bien, Valentina. Flor, con tal tuyo que identifiques. Por ahí me pasaba al momento de cursar con Metodología de la Investigación 1, que lo damos con Caro Clerici, que Metodología de la Investigación en lo personal no me gustaba nada en el secundario, y llegué acá y lo das con Caro, y lo das con Caro de una forma tan copada que termina no siendo tan horrible como uno tiene. Claro, eso está muy bueno porque tiene que ver con esos prejuicios que uno tiene con respecto al aprendizaje o al aprendizaje o acercarse a un objeto de conocimiento. Muy bien, el resto, ¿qué otros prejuicios reconocen en ustedes? Pueden haber superados o no, puede ser de muchos tipos de prejuicios. Si tienen que ver con el aprendizaje, mejor, pero... Yo, por ejemplo, en mi caso tenía el prejuicio de retomar la carrera y todo eso, todo lo que iba a llevarme, cómo iba a ser, compañeros nuevos. Yo tenía mi grupito también cuando terminé cuarto año y todo eso fue como movilizador el año pasado cuando retomé. Muy interesante lo que traes, Meli, porque eso se recoge en todas las investigaciones de la gente que tuvo que abandonar la educación inicial en su locomoción normal y tiene que retomar. Aparecen un montón de prejuicios con respecto al desfasaje de edad, a volver al ámbito escolar cuando no corresponde, bueno, cómo serán los compañeros nuevos. Es muy común que cuando se investiga sobre esto de la vuelta, el retomar, tanto la universidad o retomar la escuela primaria, la secundaria, aparecen muchos de esos prejuicios ligados a la desvalorización y a enfrentar de nuevo como esta idea de que fracasé y tengo que mostrar que fracasé en otro lugar, ¿no? Así que muy interesante, gracias que trajiste eso porque es un prejuicio que hay que tener bastante en cuenta cuando uno trabaja con gente grande en situaciones de aprendizaje y que efectivamente la gente se pone tensa, nerviosa con esos prejuicios, ¿sí? Por eso es tan importante a veces alivianar, bueno, de esto no sabemos todos, vamos a recordar cosas que hace mucho que no pensamos, digamos, saber que ese prejuicio de que yo grande vuelvo a estar en situación de aprendizaje o yo fracasé en el ámbito de aprender cosas y ahora me tengo que enfrentar de nuevo en una situación donde no soy bueno, ¿sí? Como prejuicios sobre uno mismo, desvalorizaciones de uno mismo aparecen siempre. Entonces es parte de lo que hay que hacer. Es decir, contemplar que esos prejuicios suceden y estar presentes generalmente en los grupos con los que uno trabaja, ¿no? Comunitarios fundamentalmente. ¿Qué más? ¿Qué otro prejuicio? Chacham, los que todas, las, porque son todas Elias las que no hablaron. María, Fiorella. En mi caso,
Hace muy poquito volví, bueno, traigo el mismo ejemplo, pero es lo que me pasó recientemente. Volví a empezar danza y mi prejuicio era de que hace tanto tiempo que no hago nada, cómo voy a hacer para nivelarme con las otras chicas. Más o menos lo mismo que dijo Meli, pero en el deporte, en este caso. Muy bien, Flor, gracias. El resto, María, Fiorella. Yo estaba pensando, profe, pero hasta ahora no se me ocurre ninguno. Bueno, María, por ahí sos una privilegiada con pocos prejuicios. Puede ser porque estoy pensando, pero todavía ya se me va a ocurrir. Pensá del ámbito político, pensá del ámbito social, qué cosas te da prejuicio con respecto a las personas, ¿sí? ¿Qué te pasa? Yo tengo una amiga que a raíz de un robo dice que le da mucha bronca porque cada vez que ve un joven con capucha y gorrita cruza de vereda porque piensa que puede ser un factible ladrón. Eso es un prejuicio. Es decir, Bueno, ahí sí, eso me pasa. Y ¿viste, María? Puede pasar mucho también con las ideologías políticas, porque lo he Claro. visto. Sí. Gente que tiene algún pensamiento, alguna postura y otra persona ya la cataloga o ya tiene un prejuicio sobre esa persona. Claro, claro, y que es muy difícil conectarse. Yo soy amiga de una ex de uno de mis hijos y que tiene una ideología política muy diferente a nosotros y es media prejuiciosa, muy fanática, de esas que ponen en los estados cosas terribles. Y mi hijo siempre me dice, ¿cómo podés seguir viendo a fulana o hablando con fulana? Y bueno, nada, ¿viste? Porque uno traspasa, pero habitualmente a uno le cuesta mucho ver más allá de una persona que tiene una ideología política muy distante de uno, ¿no? Sí, claro, los prejuicios esos cuentan un montón. ¿Qué más? Fiorella, ¿vos no sos nada prejuiciosa? Y estoy pensando que algo relacionado con la facultad, que creo que me pasó con inglés al principio, Claro. que como yo no tenía o no había estudiado en una academia, entonces dije, bueno, seguramente va a ser re difícil, no lo voy a poder hacer, pero no. O sea, como la profesora también daba las clases, me di cuenta de que sí podía aprobar la materia. Fíjate, eso está muy ligado a la autovalorización. Yo odio el inglés y por Sí, supuesto yo también. mi inglés es muy básico, pero tengo un odio generacional, digamos, que es el idioma del imperio y de los imperios, y por eso era un idioma que tenía rechazo, muy común en cuando éramos más jóvenes que ahora, cuando teníamos la edad de ustedes, había un contexto político que rechazaba mucho por la historia argentina lo británico y rechazaba mucho lo yanqui, decíamos nosotros, lo estadounidense. Por lo tanto, yo tengo como un prejuicio emocional, ideológico al inglés, y eso hizo que tuviera muy poca, bueno, tampoco me tocó una profesora como, como Clerici, porque por ahí si me hubiera tocado una profesora así hubiera podido romper el prejuicio. Pero tengo muy poco nivel de inglés por ese prejuicio que ha inhibido la posibilidad de apropiarme del inglés. Bueno, ¿quién estaría faltando? Belén. Belén, contanos alguno de tus prejuicios. Se nos fue Belén, me parece. Sí, no está. Se ha caído de la llamada.
Sí, se debe haber caído. Bueno, entonces continuemos. Bueno, hey, esperen que se me... se me cambió el power. Bueno, entonces, ¿cómo trabajamos en la problematización que ya estuvimos viendo en las estrategias didácticas? Y las estrategias didácticas son la parte más creativa que tiene el enseñar. Es decir, uno inventa qué es lo mejor para ese grupo, cuál es la mejor consigna, cómo los provoca, cómo les hace preguntas, cómo le hace un ejercicio que les implica pensar. Por supuesto que con los años uno va experimentando y va sabiendo que esto funciona, entonces lo pone. Entonces, este cuadrito intenta ver que el modelo problematizador no descarta nada, como decíamos la vez pasada, pero nos ayuda a pensar que hay estrategias didácticas menos exigentes para el pensamiento crítico, para lograr la problematización en el aprender y el problematizar los preconceptos y los prejuicios y las prácticas, el hacer, que no dan resultado para eso, que son las estrategias didácticas para la reproducción, que es, así como decían ustedes muy bien, Florencia lo contaba, que le costó un montón aprender de otra forma, porque iba a la memoria o al recuerdo. ¿Se acuerdan que al principio nosotros hicimos una estrategia didáctica que era el reconstruir la memoria colectiva? ¿Qué hablamos la vez pasada? ¿Qué dijimos sobre tal tema? Eso apela al recuerdo, no está exigiendo más que traer lo que me acuerdo de lo que pasó de tal cosa. La memoria implica mayor ejercicio y la resolución de problemas algorítmicos. Cuando uno toma un mecanismo, cuando uno ya sabe que algo se soluciona de un determinado mecanismo, se lo apropió memorísticamente y lo aplica. Esas son todas estrategias didácticas que llamamos para la reproducción y que son poco exigentes. Ahora, si nosotros nos paramos en el modelo problematizador, que queremos problematizar lo que existe para que haya nuevas preguntas y se pueda acceder a nuevas respuestas, queremos apuntar a un pensamiento crítico, vamos a poner en juego estrategias didácticas más exigentes, que son estrategias didácticas para la comprensión del objeto, para la comprensión de esa situación y para la comprensión del mundo. Esas tienen 3 niveles, que van las reconstructivas, las menos exigentes de las exigentes, las reconstructivas globales y las constructivas. ¿Sí? Reconstructivas es un gradiente, de complejidad. Las reconstructivas globales y las constructivas. Vamos a ir viendo una a una, pero díganme que nunca pensaron que el enseñar tenía tanta ciencia, ¿sí? Se dan cuenta que a veces hay muchos prejuicios con respecto a eso. Hay que saber algo, hay que tener algo del saber científico para entender cómo enseñar y cómo elegir cómo voy a enseñar. De eso se trata la didáctica, saber elegir cómo voy a enseñar. Bueno, este cuadrito se los vamos a dar, pero vayamos, esto ya lo trabajamos la vez pasada, se los volví a poner para recordarlo, porque el modelo problematizador no descarta ninguna, es decir, de estas que vimos antes. Ninguna, ni la reproducción ni la de comprensión, pero sí las ubica, ¿sí?, para lograr el pensamiento crítico y el pensamiento reflexivo.
Es decir, que hay una integración de estrategias, tratando de hacer el ajuste didáctico. Entonces, volvemos a decir que partimos de los conocimientos premios para poder revisarlos y ampliarlos y garantizar aprendizajes significativos del conocimiento científico. Esto ya lo vimos la vez pasada, lo volví a poner para recordarlo. Pero no, sí, ahora lo tengo en el otro Power, lo de las distintas estrategias didácticas. Perdón, pero me fui equivocando. Y el tema de lograr aprendizajes significativos en función de la relevancia social, profesional, curricular o pedagógica, ¿sí? Esta idea de que solo se aprende lo que puede ser utilizado para usar en la vida cotidiana, lo que se puede atribuir sentido. Si no, estamos, acuérdense, bien. Entonces, ¿se acuerdan que ya vimos una estrategia didáctica que nos gusta mucho plantear porque llamamos las situaciones codificadas porque nos permite y nos facilita analizar una situación problemática a través de una mediación, de una foto, de un dibujo, de una historieta, de un relato, ¿sí? De un cuento, porque entonces nos permite ver, ¿estamos todos ahí? Porque me parece que me quedé congelada. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, se escucha. Sí. Te vi a vos muy quieto, Diego, y dije, me congelé, como es la única cara que veo, entonces dije, quedé congelada, a ver si hablo sola. Bueno, entonces, hablábamos de la situación codificada, que es algo interesante porque es una estrategia didáctica que nos permite el análisis. Entonces, vamos a ver ahora que hay estrategias didácticas que facilitan más analizar un objeto de estudio, es decir, ver sus elementos, sus partes, su cuestión temporal, es decir, cómo sucedió a lo largo de la historia, cómo se modificó, que son las que uno desmenuza el objeto de estudio. Y hay otras estrategias didácticas que permiten la síntesis, es decir, que uno se apropie más ordenadamente de ese objeto de estudio. Son como dos momentos del aprendizaje, que para apropiarse de un objeto de estudio uno lo va haciendo, analiza y sintetiza, analiza y sintetiza. Eso lo hace la cabeza de nosotros. Y el docente tendría que ir acompañando estas cosas. ¿Por qué nosotros hacemos lectura posterior? Vieron que, como Arturo, en general lo que se acostumbra es que la gente lea antes para tener idea del tema y el profesor explica sobre lo que se leyó. Nosotros, en cambio, la lectura es después. ¿Por qué será después? Ya lo dijimos varias veces. Pero ¿por qué les parece que nosotros le damos la lectura después? Todos tienen preconcepto de esto, así que cuenten sus preconceptos. Así vamos aplicando términos que estamos aprendiendo. Nadie se imagina por qué, aparte de que ya lo dijimos varias veces, nadie se imagina por qué la lectura es posterior. Para terminar de integrar, digamos, lo que aprendemos. Claro, exactamente, para hacer un proceso de síntesis. Lo que estuvimos viendo en clase lo sintetizan con la lectura, lo profundizan con la lectura. ¿Y por qué haremos un TP todas las clases? Para apropiarnos de los conocimientos. Claro, Meli, para que puedan volver a poner en interjuego esos conocimientos
con algo de la práctica, esa relación teoría-práctica, ¿sí? Entonces, esa forma de trabajo está acorde a un modelo de enseñanza y un modelo problematizador. Vamos ahora a ver cada una de esas estrategias y si no entienden, me dicen. Si hay algo que no está claro, que no se comprenden, me dicen. En principio, ¿se ve bien? Sí. Sí. Bueno. Acá le copié a un señor que se llama Mercer Neil, que trabaja en un área que yo no trabajo, que es educación a distancia, pero que me encantó cuando leí ese texto de él. Es una ponencia en realidad en lo que se llama Rueda, que es la Red Universitaria de Educación a Distancia. Viejo es este texto, ¿eh? Él hizo una exposición en un congreso que hubo en la ciudad de Córdoba y me pareció muy interesante cuando él hablaba, porque yo soy muy prejuiciosa de la educación a distancia, quiero decirles también, ya que estamos con los prejuicios. Me gusta la presencialidad. Y este señor, que era experto en educación a distancia, defendía que también en la educación a distancia se podía aplicar este modelo de la pedagogía o la didáctica de la liberación, es decir, enseñar desde un modelo problematizador. Entonces él decía que todo el que ejerce el rol docente, cuando está planificando, tendría que preguntarse, ¿por qué hay que proponer esta actividad? ¿Por qué el grupo debería hacerla ahora y no en nuestro momento? ¿Esta tarea se relaciona con la planificación del curso, el taller que estoy haciendo? ¿Vale la pena hacerla? Y la más importante era, ¿podrán los participantes advertir la razón por la que vale la pena hacer esta actividad? Es lo que hablábamos de metaaprendizaje la vez pasada, que uno pretende desde este modelo que les destinatarios también puedan advertir el valor de lo que tiene aprender. ¿Se acuerdan que hablábamos de la cantidad de veces que uno había dicho, ¿para qué me va a servir esto que estoy estudiando? ¿Sí? El que parte del conocimiento significativo tenía que ver con el poder ver el valor de lo que uno estaba aprendiendo, ¿sí? Que eso le daba, le atribuía sentido a ese aprendizaje. Entonces, este es un ABC que se los propongo para que ustedes lo piensen. Ahora, cuando tengan que planificar con nosotros, se los vamos a pedir que hagan estas preguntas. Pero las tendrían que tener en su mochila de docentes de nutrición o de cuando me pongo el traje de rol docente en nutrición para saber y deliberar qué actividad es la más acorde para lo que quiero lograr, para los objetivos que tengo. Bueno, entonces decíamos en la diapo anterior que cuando empezábamos a pensar en las estrategias didácticas más exigentes, las primeras de esas más exigentes, las menos exigentes de las más exigentes, son las reconstructivas que nos ayudan a analizar un objeto de estudio. ¿Qué pido yo cuando intento poner en juego estas estrategias? Pido que los destinatarios observen, comparen, clasifiquen, resumen, interpreten y planteen y resuelven problemas. También esto tiene un gradiente de menor a mayor. Observar y contar qué es lo que uno observa de un objeto es lo más sencillo, ¿sí? Miro y puedo observar y contar qué es lo que observo, si los elementos de ese objeto. Si ya yo esos elementos de ese objeto lo tengo que comparar con otro objeto, la operación mental que se exige en términos de exigencia comprensiva es mayor. Y clasificar, que es agrupar los objetos según un elemento significativo de esos objetos, es decir, las flores, los animales,
las enzimas, las grasas, para poner en ejemplos más disciplinares, exige también una mayor exigencia de pensamiento, igual que resumir. Yo para resumir algo tengo que comprender ese objeto y poder contarlo en sus elementos que resaltan más. Y más exigente aún es interpretar. Es decir, que cuando veo un objeto y veo por qué se mueve, por qué se comporta así, cuál es el proceso social que está en el medio, qué le pasa a ese sujeto de por qué tiene esa conducta, la interpretación, obviamente con evidencias y datos, no con prejuicios, también es más exigente. Y plantear un problema cuando yo analizo e interpreto determinada realidad o determinado objeto y planteo ese objeto y tengo que tratar de hacer hipótesis para resolver ese problema o hacer acciones para resolverlo, también es de mayor exigencia intelectual. Todas estas son estrategias didácticas reconstructivas. Entonces, cuando yo pongo en juego estas estrategias, estoy intentando que se analice un determinado objeto de estudio, una determinada situación, un determinado hecho, y las consignas que le pido trabajar a esos destinatarios tendrán que tener la palabra observar, comparar, clasificar, resumir, interpretar, o planteen el problema, cuál sería el problema, y resolver problemas. Acá estoy intentando que los destinatarios se apropien del objeto de estudio, se apropien de esa situación, la analicen, vean cómo está compuesta, qué partes tiene, cómo son sus características, qué diferencia tienen con otros objetos o con otras situaciones, dónde podría ubicar ese fenómeno, cómo lo explico, ¿sí? Cómo resuelvo los problemas que tienen. ¿Estamos hasta acá? No digo, vos no me contestes, que tu cara me dice que sí, pero quiero escuchar a los destinatarios verdaderos. Vos sos mi pata está muy bien, porque hacemos lo deliberativo, pero quisiera entender si se entiende esto bien, o es chino, mandarín, japonés. Sí, se entiende. Sí, El sí. momento. Sí. ¿Sí? Muy bien, vuelvo a Power porque ahora estoy... Entonces, el segundo grupo, si se acuerdan bien, eran las estrategias didácticas reconstructivas. Tiene el mismo nombre que la otra, pero tiene la palabra globales. Igual son de análisis, ¿sí? Que ayudan a los procesos de análisis. Entonces, ¿qué dicen las reconstructivas globales? Volvemos al esquema de educación permanente, el contexto. ¿Qué incorpora? No solo enseñamos los grupos de alimentos con la gráfica, las técnicas de conservación de los alimentos, los estándares de una dieta variada, completa y equilibrada, los conceptos sobre la planificación de una dieta familiar, los procedimientos de cocción de los alimentos o el uso de reemplazos de comida para determinadas patologías metabólicas. Cuando intentamos integrar estos contenidos del área de salud, de lo alimentario y el nutricional en procesos globales, por ejemplo, en la industria de la alimentación, en el poder que tiene la industria de la alimentación que está bloqueando la ley de etiquetado frontal, empiezo a analizar cómo son los bloques políticos, quiénes apoyan a la industria de la alimentación y quiénes están por efectivamente que el etiquetado frontal apoye a la elección de los alimentos. Aquellos que toman los saberes ancestrales de la cultura y del buen vivir en torno al alimentario, los que creemos que la soberanía alimentaria, como es un principio ideológico que debe guiar
la enseñanza de cualquier contenido alimentario, nutricional y de salud, los que vemos eso cuando lo vemos a lo largo de la historia, como vimos el concepto de soberanía alimentaria cuando surge, cómo está ligado al movimiento de salud de los pueblos, o cómo afecta el proceso de la tierra y los humedales en el agua, como hoy al principio de la clase lo contaban, y cómo está eso afectando nuestra vida cotidiana, y cómo eso tiene que ver con una ecología social, y cómo tiene que ver con la puja distributiva en la sociedad, los que quieren apropiarse de las tierras para acrecentar la frontera sojera o de cultivos o ganadera, y los que creemos que la tierra es un bien común y que hay que protegerlo para que todos tengamos acceso y que no haya la apropiación solamente de algunos pocos sobre los bienes de muchos. Cuando estructuramos estos conceptos y sabemos que la cocción de los alimentos tiene que ver con lo ecológico, cuando la planificación de una dieta familiar tiene que ver con lo cultural y con lo económico, cuando todo eso lo enseñamos contextuado, estamos teniendo en cuenta estrategias didácticas reconstructivas globales. Es el análisis, pero es un análisis del objeto de estudio situado en un contexto, ¿sí? Así se llama, el objeto situado. Entonces, esas son estrategias didácticas reconstructivas globales. Hacen que el pensamiento sea más exigente, aporta más al pensamiento crítico porque lo puedo contextualizar con otros factores culturales, políticos, ideológicos, históricos, sociales, ecológicos y económicos. ¿Qué tal? ¿Se entiende? No es muy complejo, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Bueno, ¿alguna duda? Hasta acá. ¿Ninguna? Bueno, continúo. En las estrategias didácticas reconstructivas globales, lo que tratamos de hacer es que les destinatarias se apropien de lo que llamamos conceptos de segundo grado. Es ir más allá de lo explícito de un texto, cuando decimos leer entre líneas, cuando hablábamos de leer una noticia y pensar quién lo enuncia, quién paga a ese que lo enuncia, quién está, qué intereses tiene ese que lo enuncia, estamos en un concepto de segundo grado. Es ir más allá de lo explícito en un texto. Cuando enseñamos la gráfica de los alimentos sin ver más allá si esa gráfica se puede aplicar en Asia o en América de la misma forma, habiendo una cultura alimentaria diferente, y tratamos de explicar cómo esa gráfica cambia, no en función de cuáles son las elecciones culturales en lo alimentario, estamos yendo a un concepto de segundo grado. Nos adentramos en lo que está abajo, en los fundamentos, llamamos en los sustratos, y sabiendo que siempre algo que se enuncia puede tener un doble mensaje. Cuando utilizamos estrategias didácticas reconstructivas globales, tratamos de decodificar los simbolismos, tratamos de entender que los conceptos no son neutrales, que siempre están dentro de un sistema sociohistórico y político, y en un esquema científico profesional que tampoco es neutro. ¿Qué se dice del COVID? ¿Cómo encarar el COVID? No es neutro. Es decir, se puede pensar en una tercera dosis mientras hay un continente entero y países enteros que no han tenido ni una sola dosis de la vacuna del COVID. Eso, científica y profesionalmente, esa decisión no es neutral, ¿sí? Tiene que ver con una decisión que tiene
o se ubica en un determinado sistema socio-histórico-político. Dicho en criollo, sálvese quien pueda, que al mismo tiempo sabemos que no es sálvese quien pueda, porque no podés mantener países cerrados con alto nivel de contagio que pueden volverte a traer una nueva variante de COVID, ¿no? Entonces, la idea de poder leer un poco más allá de ese texto, buscar, bucear en su contexto, en lo que está debajo del texto, que se llama supratexto, en busca de las razones de por qué sucede ese objeto o ese fenómeno de la forma en que sucede. Y fíjense que cuando hablamos de concepto de segundo grado, estamos hablando de lo que Foucault hablaba de lo que era problematizar. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que decía Foucault de lo que era problematizar? ¿Me lo cuentan? ¡Hey! ¿Qué decía Foucault? De lo que era problematizar. Díganlo con sus palabras, no importa. ¿Ninguno se acuerda lo que decía Foucault de lo que era problematizar? Puede ser que sea que se repiense lo que damos por seguro o por evidente. ¿Cómo? Otra vez que no te escuché, que se me coló un ruido acá. ¿Cómo? Si puede ser que se repiense lo que damos por seguro o por evidente. Claro, exactamente, que podamos dar otras razones, otras explicaciones más allá de lo evidente, que podamos poner en cuestión eso por eso hablamos de, cuando uno habla de educación crítica y de formar espíritu crítico, habla de esto, de lograr conceptos de segundo grado, es decir, un pensamiento más adiestrado en poder poner en cuestión lo que aparece como evidente. Muy bien, muy bien. Bueno, hasta acá vamos. Sí. Vamos con vos. Bueno, entonces vamos a las estrategias didácticas constructivas, las más exigentes. Acá es donde se le pide a los destinatarios que inventen, que imaginen, que crean. Es decir, estamos pidiendo no solo que analicen, sino que con espíritu de autonomía, es decir, cómo se crea un ser autónomo, chuceándolo para que invente, imagine y cree. Entonces, cuando uno le dice, ¿cómo haría usted una comida rica con quinoa? ¿Cómo interesaría usted a alguien, una vecina, un pariente, un profesional de salud, por el tema del etiquetado frontal? Suponga que usted tiene poder para poner en práctica, porque lo nombraron funcionario del área de salud del municipio, ¿y qué le gustaría mucho hacer respecto a promover la cercanía de productores y consumidores? O imagine un menú hipocalórico, ¿sí? Entonces, cuando uno pide alguna de estas consignas, está intentando que se invente, que se imagine, que se crea. Estas son estrategias didácticas constructivas, es decir, de mayor exigencia en el pensamiento y en la actividad de los destinatarios, y que está implicando tener primero las reconstructivas aprendidas, es decir, que ya las agarré, que ya corrí hacia ellas, que ya las tengo apropiadas, y entonces las puedo aplicar. Bueno, vamos hasta acá. ¿Se comprende? Cham, cham. Sí, sí. Sí, sí.
Entonces, ¿qué cosas analizamos? ¿Por qué son de análisis? Se analizan cuestiones de la realidad, cuestiones teóricas, y se analizan cuestiones del propio pensamiento. ¿Cuánto se analiza cuestiones del propio pensamiento? ¿Cómo aprendo? ¿Para qué me sirve esto que enseñé? Se llaman que son operaciones de segundo grado, ¿sí? Que son las competencias para analizar el propio pensamiento. Es decir, esto, ¿cuáles son mis prejuicios? Son operaciones de segundo grado. Puedo repensar cómo estoy pensando, qué me pasa, ¿sí? Cuando hago terapia, se supone que todo el tiempo lo que estoy haciendo es trabajar sobre operaciones de segundo grado. Es decir, cómo estoy pensando, cómo razono, qué le pasa a los demás, qué me pasa a mí. Esto que me dijeron, esto que me dice mi mamá toda la vida, ¿es así? ¿Es válida esta aseveración? ¿Sí? Cuando hago análisis político, análisis social de una realidad, también hago esto. ¿Es así lo que dicen? ¿Está bien este pensamiento como lo están poniendo? ¿Hay contradicciones? ¿Se omitió algo a considerar algún factor para su tratamiento? ¿Sí? Bueno, muchas veces hay argumentos que confunden peras con manzanas. Hace poco, representantes de un partido político comparaban la deuda externa en dólares en pesos. Pequeño detalle, que no es lo mismo los dólares y los pesos en su valor comparativo, pero por el otro lado los pesos los fabricamos nosotros, los dólares no los tenemos que conseguir. No es lo mismo endeudarse en su propia moneda que endeudarse en una moneda que hay que devolver y que no tenemos. Entonces, eso es mezclar peras con manzanas. Entonces, muchas veces en los argumentos políticos o en los argumentos de la vida cotidiana aparecen mezcladas cosas. Tener un pensamiento basado en lograr operaciones de segundo grado, en poder pensar mi propio pensamiento y el de los otros, da un pensamiento más avanzado, un pensamiento crítico, un pensamiento con mayor autonomía. Entonces, cuando les digan que quieren crear personas con pensamiento crítico, bueno, piensen todo lo que hay que saber analizar, los conceptos de segundo grado y las operaciones de segundo grado. Tienen que estar apropiados de esa capacidad de análisis. No, estoy pensando que... Esperen, que me parece que me equivoqué de Power, porque no tengo las de síntesis. Solo las de análisis. Y dice el título de análisis y de síntesis. Bueno, les cuento las de síntesis. Vamos a dejarme presentar un ratito. Les cuento las de síntesis porque están muy pegadas a las que hablábamos de las constructivistas. Son cuando uno pide, por ejemplo, en un TP, que argumente, es decir, o lo que hicieron en el trabajo integrador. Es decir, cuando uno les pide, bueno, vean semejante viñeta y apliquen por lo menos 3 conceptos de la materia que estuvimos trabajando sobre tal tema. O fundamente de dónde, qué orientación de modelo de salud tiene la siguiente viñeta, como les pasó a ustedes que tuvieron que analizar la cartilla y que tenían que utilizar y analizar. Es decir, cuando uno puede sintetizar, ¿sí?, en una explicación y puede explicar cómo son las características de ese objeto. Es decir, uno le dice, bueno, argumente
3 razones por las cuales tal objeto funciona de esa manera, ¿sí? Lo desafío que arme un menú para los trabajadores metalúrgicos de una fábrica que están en línea de producción y que esté acorde con el desgaste energético que haga. Es decir, en esas de síntesis lo que se les pide es que apliquen, ¿sí?, esos conocimientos o que sinteticen en un cuadro conceptual este contenido, ¿sí? Entonces ahí estamos pidiendo que puedan cerrar esa apropiación y que las puedan mostrar. Es decir, también son constructivistas, están dentro de las constructivistas que vimos recién. ¿Estamos? ¿Hasta acá? Sí. Bueno. Yo, compás, no era lo que habíamos dicho, pero haría un recreo ahora porque me parece que si no es muchísima información y mucho tiempo hablando. Así que me parece que tenemos que recalcular. Si les parece, hacemos un recreíto. Bien. ¿Estamos, Lauri, te parece también? Sí, sí, por supuesto. Replanifiquemos, pero bueno, hacemos 1:30, faltan 2 minutos para 1:30, menos 10 a más tardar, estamos todos acá de nuevo, chiques. Dale, genial. Bien. Bueno.